Buenas noches, bienvenidos a la clase, a nuestro seminario académico de inteligencia artificial y negocios. Vamos a admitir. Hola Eduardo, buenas noches. Bueno, cuando ustedes dispongan podemos comenzar. No sé si quieren que esperemos también a alguien más. Vamos a admitirlo a Luis. Bueno, vamos a comenzar. Cuéntenme cómo se encuentran. Me imagino que hasta recién han estado ustedes en un evento emocional, fuertemente emocional, así que vamos a tratar de llevar adelante la clase. ¿Cómo se encuentran? Díganme. Profe, tristes, pero bueno. Así es, me imagino, sí. Pero es parte del juego, Ah, Vero, sí. Vero Jaramillo. Sí, además en la manera en que, bueno, era a suerte y verdad. Este, no he visto, no he podido seguir, estaba preparando algunas cositas aquí para la clase, así que no lo he seguido, solamente me han avisado cuando estaban en la ejecución de los penales y bueno, este, entonces hemos sumado a Vero Jaramillo y a Juan Pablo Montoya. Y sí, yo la verdad que también, ¿no? Y pensé que, digo, bueno, ya está, hasta acá llegó y bueno, es parte del juego. Pasa que este, bueno, hacemos una enorme apuesta emocional y entonces cuesta luego remontarlo, pero bueno, vamos a ponerle, yo sé que les cuesta, que no es fácil y yo voy a tratar de acompañarlos ahora, tratando de que hagamos algo productivo con ustedes, tratar de acompañarlos. Este, Como quieran, si quieren podemos comenzar, que me vayan contando los avances o voy con la presentación de lo que tenemos para hoy y seguimos, no sé, lo que quiera hablar, está abierto esto, si no inicio yo con la presentación del tema y bueno, avanzamos y después conversamos, total tenemos un rato largo para compartir. Pero bueno, está abierto si alguien quiere decir algo.
o alguna pregunta. Yo creo que de momento sería bueno, pues, como ir con la presentación. Bueno, entonces O arrancamos bueno, con al la menos por parte de nosotros no tenemos como de pronto algún avance así, al menos pues en términos significativos, Entonces voy como para dar de inmediato. como para, ahí no entendí. Ah, no, como para presentar de inmediato, digo. O bueno, Bueno, no sé si entonces, tal vez de pronto algún grupo. o sea, vos dices que yo avance con mi presentación entonces. Pues al menos por parte de nosotros no tenemos como algún avance así bastante pues significativo o muy amplio el cual pues vayamos como a compartir inmediatamente. Bueno, Pues hablo por mi grupo. no, lo que vamos a hacer, porque hoy les cuento, miren, la clase de hoy está orientada a comenzar a presentar al tema de la ética, la gobernanza ética de inteligencia artificial aplicada a los proyectos de inteligencia artificial. Entonces, voy a hacer el desarrollo teórico, conceptual. Acá hay mucho, este, he seleccionado algunos aspectos que me interesan que se vinculen con los proyectos que ustedes están desarrollando, pero el tema es muy amplio, ya lo voy a desarrollar, voy a explicar la significancia que tiene en la actualidad. Y luego sí tenemos que empezar a trabajar con el proyecto porque uno de los puntos que incluye un componente en el proyecto es el aspecto ético y legal del proyecto de ustedes. Entonces, vamos a hacer a partir de estos ejes conceptuales que vamos a trabajar, vamos a interactuar con la inteligencia artificial, conociendo que ya conoce los proyectos de ustedes y le vamos a pedir que incluya esta perspectiva, pero a partir de la guía que voy a hacer con relación a ese prompt. Así que, y luego hoy ya teniendo este componente, ya sí vamos a poder tener para el viernes una primera, un primer borrador, una primer borrador del proyecto o la primer versión del proyecto. ¿Eh? Así que miren, lo que se denomina la gobernanza de inteligencia artificial se lo, em, está definida como una dimensión ética, ¿sí? Aquí hay que hacer una salvedad que cuando nosotros hablamos de ética, vamos a admitir, Valentina y Mariano. Cuando hablamos nosotros de ética, la debemos diferenciar de la moral, ¿no? No estamos hablando de moral, sino la ética es una dimensión que incluye a la moral, es una dimensión más amplia, justamente es la dimensión ética es la que va a ajustar valores para los juicios morales. ¿Sí? Entonces, acá no estamos hablando de moral, no vamos a hablar de moral en la aplicación de la inteligencia artificial, sino de la perspectiva ética para su aplicación. ¿Sí? Por eso es importante que diferenciemos la ética de la moral. El principio ético general con el que nosotros, desde donde vamos a analizar, es la protección, el respeto de los derechos humanos, el derecho de las personas, eh, vinculado a lo que vamos a trabajar ahora, que especialmente son los datos, eh, y a las oportunidades y la igualdad en el tratamiento. Vinculado también, los principios éticos están vinculados a la convivencia y al interés común.
¿sí? A la convivencia en comunidad y el bienestar común. Esos son los principios éticos en general. Acá no hay una perspectiva, digamos, moral o política acerca de la inteligencia artificial, por lo menos en la perspectiva que yo lo estoy presentando. Acá es una perspectiva ética orientada con la protección de, de los derechos de las personas. Y ya vamos a conversar sobre por qué se necesita este, este aspecto, pero los otros días, al finalizar la clase, dejé planteado que esta dimensión, me avisan si hay alguien en sala, porque ahora estoy con la presentación, quizás se me escape en el panel. Esta dimensión incluye la ética y la legal de la inteligencia artificial y los dos aspectos vamos a trabajar hoy y los dos aspectos o dimensiones vamos a ponerlos adentro del proyecto. Lo vamos a hacer hoy en el ejercicio de hoy para que usted, para que las tareas que le quede a posterior, hasta el viernes, no sea la de incluirlo, sino de retocar, analizarlo o reflexionar sobre ello. Pero vamos a tratar de que hoy ya quede incorporado en el proyecto de ustedes esta perspectiva, que está formada por principios y valores. Mencionaba que los principios y valores que alumbran esta dimensión es el del bienestar común y la protección de las personas, denominada derechos humanos. El segundo componente es el marco normativo. Hemos dicho que el marco normativo es todo aquel cuerpo el legal que que rige sobre un determinado tema vinculado siempre a comportamientos de las personas, ya sean físicas o jurídicas. Y esos marcos normativos, nosotros vamos a analizarlos, pueden ser nacionales, en este caso, Colombia. Eh, la segunda dimensión de estos marcos normativos son los regionales, los que pueden regir en América Latina. Y la tercera dimensión es la internacional, que también vamos a analizar algunos aspectos, pero en el proyecto de ustedes vamos a hacer un poco más de hincapié en los nacionales y a ver qué vinculación tienen esta normativa, este marco normativo nacional de Colombia, qué vinculación tiene con los marcos normativos internacionales. El tercer componente está vinculado con procesos y procedimientos, es decir, todos aquellos procesos y procedimientos que se relacionan con los marcos normativos y con los principios éticos, ¿sí? Con los principios y valores éticos. Y ellos van a estar siempre vinculados a métodos, técnicas y protocolos. Vamos a ver algunas técnicas, algunos protocolos y algunos métodos que responden a los marcos normativos y y a la dimensión, a los principios y valores. Ahora bien, todos ellos están vinculados, referidos a los datos, ya sea el manejo de datos, el tratamiento automatizado de datos, la construcción de grandes estructuras de datos. Entonces, siempre nosotros nos vamos a referir a los datos. Cuando hablemos de estos tres componentes, un segundo, nos vamos a referir siempre a los datos, siempre, en todo caso, ¿sí? Entonces, estos datos, eh, yo quisiera que ustedes pudieran simplemente, a ver si pudiéramos verlos acá.
Ustedes saben que los datos son símbolos, representaciones, ¿no? Eh, eh, que, que siempre refieren a una determinada realidad o dimensión de la realidad. Por sí solos no significan, digamos, no significan gran cosa el dato. Ahora, son la materia prima de la información. ¿Y cuándo comienzan a ser utilizados o se transforman en información? Cuando son contextualizados y procesados, especialmente por el sistema de algoritmos. Allí se convierten en informaciones valiosísimas que en primer lugar provienen del mundo analógico, que es allí donde habitamos las personas, en el mundo analógico, y que luego es transformado al mundo digital a través de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Especialmente basado en en lo que nosotros llamamos el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Ahora, estos datos pueden ser de información nuestras, de las personas, de nuestros comportamientos o acciones, pueden ser de las organizaciones, de los estados, de las instituciones, pueden ser informaciones que refieren a actos banales, que puede ser mis gustos por lo que fuere, o pueden ser vinculados a aspectos vitales, ya sean míos o de los estados. Imagínense que eh, eh, actualmente los sistemas de inteligencia artificial están vinculados a las defensas, especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, esa base de datos que manejan esos modelos de inteligencia artificial, especialmente por dos o tres empresas en estos momentos en Estados Unidos, que coordina el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, tienen datos de defensa de Estados Unidos. Entonces, no solo son valiosísimas, sino que son de muchísima responsabilidad su almacenamiento, ¿sí? Porque refieren no solo a las acciones, sino a todos los recursos y las medidas estratégicas y las definiciones políticas de defensa del Estado. Entonces, imagínense el valor que tienen estos datos. Este, ahora, se ha dicho que acerca de estos datos, que son el nuevo petróleo. Esta es la denominación que ustedes lo van a poder encontrar si lo buscan o lo mejor lo van a leer ahora que vamos a trabajarlo. Se dicen que son los datos nuevos, que son los datos son el nuevo petróleo en relación a que eh, se los considera, así como se consideraron a los hidrocarburos, se los consideraron un recurso. En realidad son un bien de la naturaleza, pero se los considera, la economía los considera un recurso. De la misma manera los consideran a los datos, primero la economía digital y ahora ya la economía del mundo, los considera el recurso estratégico por excelencia a los datos. Entonces comienza a tener valor en algunos lugares, en algunos espacios, de manera interesada, yo no creo que sea inocente, se dicen que los datos son un activo digital, es decir, que se pueden comprar y vender. Bueno, la perspectiva con la que trabajamos acá, en la que yo me he formado y en la que estudio hasta donde mis limitaciones me lo permite, continúo investigando. Los datos no son un activo, sino que los datos configuran un derecho porque están vinculados a la identidad de las personas, de las instituciones, de las organizaciones y de los estados. Entonces configuran un derecho que debe ser protegido. Eh, de allí que se quiera hacer, que se haga un negocio que se justifique bajo la denominación de que es un activo, bueno, eso es una posición que es política en todo caso o de interés económico. Eh, pero la perspectiva con la que acá trabajamos es que
Es un derecho vinculado a la identidad. Ahora, para referirnos a parámetros con alguna certeza o que tengan alguna vinculación, yo lo estudio desde el año 23, en los informes que salieron del año 24, el primero en la Universidad de Stanford, que reporta todos los años un index report. Allí en el primero, ya, el del 24, que refería al del 2023, en el primer año de la IAGEN, eh, hablaban ya de discriminación algorítmica, ¿no? Proveniente, acá vamos a trabajar, de los sesgos ideológicos, sociales y raciales que portan esos datos, que portan los datos y con los que fueron entrenados los algoritmos. Ya vamos a analizar un poquito más esto. Este informe fue del 2024 referido al 2023. En el año 2025 menciona la Universidad de Stanford en este report que la inteligencia artificial responsable, la que acá estamos tratando, evoluciona en forma desigual en los diferentes países y en los diferentes sistemas. Es decir, las empresas se dan cuenta que es necesaria una perspectiva ética, segura y responsable, pero no actúan en función de este reconocimiento. Mientras que los gobiernos, los estados, ¿sí? Sí intentan aplicar su uso, pero no logran hacerlo. ¿Sí? Entonces, en el 2025, lo que nos decía este Index Report es que las empresas se daban cuenta de la necesidad de hacerlo y no hacían nada en función de esa necesidad. Y los estados querían hacerlo, pero no podían. Aplicar un sistema ético, seguro y responsable a los sistemas y proyectos de inteligencia artificial. En el 2026, que salió hace 60 días o un poco más, quizás, o 90, y referido ya al 2026, y lo que señala en que entre las capacidades existentes para el desarrollo de inteligencia artificial hay una enorme brecha. Eh, pero, pero observa que la transparencia de los datos está disminuyendo. ¿Sí? Este es el dato más preocupante digo, del report de este año, porque, bueno, la inteligencia artificial evoluciona a un ritmo mayor a nuestra capacidad de poder implementar sistemas que lo transformen en seguros y responsables. Ahora, el, el manejo de los datos configura, y esto tiene que estar vinculado con su proyecto, configura dos dimensiones que debemos prestar atención para analizarlo, investigarlo y luego aplicarlo. El primero es, digamos, legalmente, ¿quiénes son los dueños de estos datos? Es indudable, hay una enorme biblioteca legal, jurídica, que sostiene que los- a quienes pertenecen esos datos somos esas las personas. Ahora, y los datos de los estados pertenecen a los estados y de las organizaciones a las organizaciones. Entonces, pero hay otra literatura más comercial que dice, no, los datos los tengo yo en una nube, y los he recogido yo mediante un sistema de minería de datos, los he producido yo, los he transformado en información valiosa, por lo tanto son míos, dicen las empresas. Por lo tanto, no, si bien aceptan, como lo dice el índice que mencionaba hace rato, acepta de que haya una normativa que se pueda regular, pero con límites, que la propiedad de los datos no sea absoluta, dicen las empresas, de las personas o de los estados. Esa es la primera cuestión legal de quién son los datos.
porque determinando de quién es, va a venir a reforzar el sistema legal y jurídico en el mundo. El segundo aspecto en el manejo de datos es eh, qué se hace con esos datos. Porque cuando uno llena un formulario, cuando uno va a la asistencia médica, entrega sus datos, incluso los de su propio diagnóstico, que luego hemos visto en la clase anterior cómo se incorpora a un sistema de salud en red mediante la telemedicina. Pero ¿qué se hacen con esos datos? Hay fallos en el mundo. Yo les comenté el otro día acerca de las sanciones impuestas a Facebook, a Google y YouTube por su manejo de aceptar a una menor en sus redes y luego provocarles daños, y la menor que decía decir, bueno, ellos eran dueños de mis datos y siendo yo menor nunca me impidieron ingresar. Ha habido acá en Argentina, la Corte Suprema ha emitido su último fallo hace muy poco acerca de una persona que fue a dejar les comenté a ustedes yo, sus datos previsionales para su jubilación. Y luego esos datos fueron utilizados con otros fines. Eh, bueno, ¿qué se hace con esos datos? Todo esto está aquí, está la bibliografía, esto lo van a tener ustedes compartido. Esto se viene discutiendo hace tiempo, incluso antes de los últimos de la IAG. Ahora, eh, estos datos pueden acarrear cierto tipo de lo que se denomina sesgos. ¿Sí? Los sesgos son una característica particular, una tendencia, ya sea que ocurren siempre de manera afirmativa. Yo les quiero compartir, eh, acá está. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, no hay una neutralidad porque no es, como se dice, un saber matemático, ¿no? Sino que la inteligencia artificial es un sistema sociotécnico. Es decir, hay un componente tecnológico y hay un componente social. Esto es lo que sostiene, no lo sostengo yo, sino la bibliografía con la que trabajamos. Entonces, en donde vincula las dimensiones de poder. ¿Esto qué significa? Que cuando se desarrolla un modelo de inteligencia artificial se lo hace bajo una perspectiva social, que muchas veces arrastra los sesgos, eso se denomina sesgo de tipo histórico, arrastran sesgos de la misma sociedad. Entonces, eh, y los van arrastrando y se van entrenando con ello. Por eso está vinculado con su proyecto, porque en la medida en que ustedes entrenan a su modelo de inteligencia artificial con los datos que ustedes le dan, ustedes deben hacer un tratamiento cuidadoso de los datos que ustedes están compartiendo, porque el modelo se está entrenando con esos datos. Y si nosotros entrenamos a nuestros modelos, con los que interactuamos, con datos opacos, eh, pues la respuesta, aumentamos la posibilidad de opacidad en las respuestas que nos dé o en las interacciones que de ello resulten. Entonces, pero ahora,
Esto se denominó desde un principio, se ha denominado sesgo algorítmico, es decir, que no es un error aleatorio, ¿sí? Que podría ocurrir primero en un lado, luego en otro, sino que el sesgo algorítmico es sistemático. Hay una desviación siempre hacia un lugar. Era muy fácil hace un par de años, cuando uno pedía una imagen, por ejemplo, si le pedía una imagen de esta clase, primero los modelos eh, y le decía que ponga personas en la clase. Los modelos ponían siempre personas, preferentemente lo ponían varones y, y indoeuropeos, rubios, qué sé yo, colorados, rubios. Eso era un sesgo. Entonces, como se fue trabajando este tipo de sesgo que reproducían, que era un sesgo de quienes habían entrenado a los algoritmos. Entonces, se iba reproduciendo. Luego eso se fue corrigiendo, pero persisten, persisten un sinnúmero de sesgos que van desde los sesgos ideológicos, los sesgos históricos, que son los que acarrean, los sesgos sociales, los sesgos de discriminación de diferentes religiosos. Es innumerables los sesgos porque los arrastran desde la sociedad. Y la tarea que tenemos nosotros, aquí nos dedicamos a esto, es lograr que, por supuesto, seguir trabajando que en la sociedad no se continúen reproduciendo ese tipo de sesgo y también que no sean entrenados los algoritmos de los modelos conversacionales, de los agentes de inteligencia artificial, que no sean entrenados con esos mismos sesgos. Por eso es tan importante prestarle atención al tipo de datos que nosotros incorporamos a los modelos. Por eso es tan necesario la criticidad, que seamos críticos de lo que estamos, en la manera en que estamos interactuando y asumir la responsabilidad, si creamos proyectos de inteligencia artificial, asumir la responsabilidad de, primero, cumplir con los principios éticos de protección de los derechos de las personas y, en segundo lugar, cumplir con la normativa. Porque quien lidera un proyecto de aplicación de inteligencia artificial, eh, luego, si estos sesgos producen algún tipo de discriminación y hay alguna persona que se siente discriminada y recurre a los organismos encargados de hacer regir la normativa vigente, y puede denunciarlo, por supuesto. Claro que sí, según las leyes que existen en el país, por eso las vamos a analizar ahora enseguida, ¿no? Porque un sesgo, nosotros lo que hacemos es retroalimentarlo permanentemente si nosotros no somos críticos, si nosotros no cuidamos de la revisión de esos datos. Los datos históricos que acarrean, que provienen de relaciones de poder, por supuesto, y mantienen las desigualdades. Y luego, cuando eso se incorpora al entrenamiento de los algoritmos, eso va a influir en la toma de decisiones y en las métricas y luego en las decisiones que van a tomar los seres humanos, ¿sí? Y cuando se diseñan sistemas que pueden tomar decisiones automatizadas, ¿sí? De todo tipo, de un crédito que otorga un banco hasta un sistema que lee currículum. eh, eh, si nosotros entrenamos reproduciendo estos sesgos discriminativos, también esas personas van a resultar discriminadas, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a nosotros propiciar es que la exclusión social ya existente se profundice, ¿sí? Entonces, eh,
no es que la inteligencia artificial, mediante sus algoritmos, inventen un sesgo. No, lo que hacen es reproducir el sesgo que existe en nuestra sociedad. Los sesgos pueden ser de muestreo, puede ser sesgo histórico, sesgo de medición, sesgo algorítmico. Ahora, yo no sé si con ustedes he trabajado acá, pero es probable, a ver, que cuando decimos que, cuando hablamos de sesgo que está en los algoritmos, recordemos, ¿no?, que es un algoritmo, que son el conjunto de pasos que se necesitan, que están descritos en un código, un pseudocódigo también, los códigos de programación, para solucionar un problema. ¿Sí? Ya sea del mundo de lo real o del mundo digital. Pero cada algoritmo, en todos los casos, tiene tres partes: una entrada, un proceso y una salida. Input, process, output. Entonces, y ahora, en la entrada es donde vamos a reproducir o evitar o impedir la reproducción de estos egos en la entrada de que cuando nosotros cargamos de datos a un sistema, ahí es donde debemos prestar atención y cuidados en no reproducir sesgos que sociales, y además cuidar el tratamiento que se hace de esos datos cuando son datos personales, y más si son datos sensibles o son datos privados. Entonces, lo que nosotros decimos es que en cada uno de estos tratamientos que se hacen de los datos, requerimos de ser crítico con el manejo que se hace de ellos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un aspecto, vamos a seguir viéndolo para que ustedes, por ejemplo, ante esta realidad, lo que ha sucedido es que está, eh, ante esta realidad que yo les describo, que se afectan los derechos de las personas, los organismos internacionales, mediante acuerdos, especialmente en Naciones Unidas, en el que participa más de 193 países, han ido elaborando marcos de referencia sobre cómo realizar el tratamiento de estos datos, marcos de referencia éticos, de principios y de valores, ¿no? Y marcos normativos internacionales, es decir, no solo se han quedado en las recomendaciones, sino también en marcos legales internacionales y luego de aplicación nacionales para el uso seguro, ético y responsable de la inteligencia artificial. Ahora, los marcos de referencia son solo recomendaciones, ¿sí? Ahora, no son obligatorias, ¿no? Ahora, los marcos normativos tienen un valor legal, y al tener un valor legal indican la obligación de hacer o dejar de hacer. Hacer sería proteger los datos, y dejar de hacer sería, si hay un tratamiento ilegal de esos datos, la ley obliga a que se deje de hacer con fuerza coercitiva, de manera coercitiva. No es que nos van a preguntar si estamos de acuerdo en que dejar, no, no, de manera coercitiva se va a prohibir, y para atrás se va a ver cuál es el resultado de haber violentado un marco normativo. El marco de referencia hay muchos, ustedes mismos pueden buscarlo en Google, las 7 recomendaciones éticas, pero
las principales que se conocen, ¿no? Son el de la UNESCO, el de la ONU, el firmado por los 193 países que les decía, el de la OCDE del año 19, que fue actualizado hace 2 años, menos de 2 años, y que generan recomendaciones para el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial, para el uso seguro, ético y responsable. Y los normativos, fíjense que la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que luego avanzó en un DGRP, que es un código eh, de funcionamiento en toda la comunidad europea, vinculado con el uso de la inteligencia artificial, que se llama Reglamento General de Protección de Datos. Eh, si nosotros en nuestros proyectos quisiéramos, en una propuesta de un proyecto de comercialización, poder ingresar al mercado común europeo mediante un sistema o un proyecto de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta este marco normativo, que no es posible eludirlo ese marco normativo sin ser plausibles apenas, ¿no? Y es muy estricto. Eh, Hay también lo que se denomina guía de la Casa Blanca, si a ustedes les interesa lo pueden ver para aplicaciones de inteligencia artificial, que hoy son en algunos, según los estados, son más o menos laxa su aplicación de esta guía, depende del estado y de cómo funciona la justicia en cada uno de los estados en Estados Unidos. China tiene una ley este, de, de protección de la información personal, pero a decir verdad, las últimas indagaciones que hemos realizado y que autores a los que leemos, vemos que no es estrictamente de protección de los datos personales porque ustedes recuerden que que es el WhatsApp para eso, que se llama WeChat, creo. En esa misma aplicación, como el WhatsApp, tienen desde el banco, la obra social, todos los sistemas están integrados en ese WhatsApp. Y la protección de datos ahí en esos sistemas, así como la protección de datos en los sistemas de, este, en América Latina, están recorriendo un camino inicial recién, pero y también los conocidos como la Ley de Inteligencia Artificial del 2022. Ahora, y acá sí es un aspecto importante que lo vamos a trabajar hoy, que es el convenio del Consejo Europeo llamado 108 de allá del año 81 y que luego se transformó en el convenio 108 más, a lo que adhirieron muchísimos países. En América Latina no son tantos. eh, fueron, ya lo vamos a explicar, estos fueron firmados por más de ciento y pico de países. Lo que sucede es que luego se conviene 108 más vinculado al tratamiento automatizado de datos personales, deben ser ratificados por los países y respaldados mediante una ley. Entonces, y cuando eso suceda, hay un número de 38 países que deben hacerlo, ahí comienza a tener aplicación. Ya vamos a ver en Colombia qué ha pasado con este convenio 108 más, que es luego del DGRP de Europa, o vinculado al DGRP de Europa, pero luego está bien dicho porque se complementan. Específicamente es el tratamiento de automatización y el procesamiento y automatización de datos personales. Y luego, bueno, los que hay en nuestro país, que yo si quieren les puedo compartir, pues yo quiero que ustedes trabajen lo que sucede en Colombia, ¿sí? Los principios éticos claves que están en toda esta normativa que yo les he mencionado,
y que a manera de síntesis yo le puedo decir que son el respeto y la autonomía, la libertad humana, ¿sí? Porque la inteligencia artificial debe respetar esas decisiones y la autonomía de las personas. Todo sistema de inteligencia artificial, perdón, no lo he centrado a la presentación. Todo modelo de inteligencia artificial, proyecto o sistema debe poner a la persona en el centro, ya se vincule a negocios, salud, finanzas, economía, lo que sea, pero la persona debe estar en el centro porque es el centro del interés como principio rector y su calidad de vida, ¿no? Y tampoco puede ser utilizada para dominar o someter a las personas. Debe ser inclusiva y o no discriminativa. Por supuesto, debe proteger la privacidad de las personas, ¿sí? Nosotros al crear sistemas, modelos, proyectos de inteligencia artificial manejamos datos de personas. Hay técnicas que ya lo vamos a ver ahora, cuáles son las técnicas con las que se puede proteger el dato de las personas y la sostenibilidad, ¿no? Porque todo modelo de inteligencia artificial genera un impacto y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Otro principio es la transparencia y explicabilidad. De nuevo, este punto se vincula con el proyecto de ustedes, porque ser transparente y explicable significa que eh, son datos claros, seguros, responsables los que estamos manejando, por lo tanto debemos hacerlo de manera transparente y también explicarlo. Significa que si nosotros vamos a hacer, eh, supongamos que para la evaluación del proyecto final que ustedes van a presentar, si yo lo hiciera el sistema de evaluación mediante mediante inteligencia artificial, primero tiene que ser transparente y explicado ante ustedes, cosa que yo no estoy haciendo, aclaro, ¿no? Debe ser primero transparente. Yo le tengo que avisar que eso es lo que estoy haciendo. Tiene que ser explicable porque yo tengo que explicar por qué yo necesito utilizar inteligencia artificial para mi sistema de evaluación. Porque ustedes tienen el derecho de conocer y yo no lo puedo mantener en el anonimato si estoy poniendo sus proyectos a que lo analice la inteligencia artificial. Un colega docente hace un tiempo me preguntaba, tengo muchos proyectos finales para evaluar, y la inteligencia artificial no me permite cargar más de 10. Estaba con el problema en la carga. Le digo, mira, el problema no es la carga, no es tecnológico, el problema es ético. Primero que si tus alumnos saben que van a ser evaluados, tus alumnos saben que vos te apoyas para tomar una decisión en la información que te dé. Está bien, me decís, bueno, pero yo voy a cargar las rúbricas con las que yo evalúo, voy a cargar en la inteligencia artificial, a partir de esas rúbricas ya me va a hacer una devolución. Tiene que haber transparencia. Mientras haya transparencia, aceptación, porque alguien puede decir, no, yo no quiero que esté mi proyecto por algún motivo, qué sé yo. Sin mencionar que tampoco se puede compartir, yo no puedo compartir las notas de ustedes al modelo de inteligencia conversacional con el que yo interactúo, compartir la planilla, porque están los datos personales de ustedes que involucran, por ejemplo, una nota. Eso no es ético. Y también implica una rendición de cuentas, es decir, si lo he hecho, he sido transparente, lo he explicado, he tenido la aceptación de las personas para realizarlo, debo rendir cuentas. ¿Qué decisiones se han tomado a partir de la información de la de interacción
con la inteligencia artificial, cuál ha sido el impacto, los resultados. Eso se llama rendir cuentas en los modelos, en los sistemas de proyecto artificial que trabajan con modelos. Y también informar acerca de qué manera la inteligencia artificial ha sido utilizada en beneficio social. Ha habido, esto no sé si yo les he comentado, aquí en una provincia argentina también se utilizan los datos biométricos con determinada finalidad, pero los datos biométricos, además de contar con el consentimiento, deben ser explicados qué se va a hacer con esos datos biométricos. Eh, Se crean identidades digitales que no existen, copiando datos que hay en el mundo digital. Y se han llegado a burlar, digamos, diferentes sistemas de seguridad. De ahí la importancia de poder tener cuidado con algunas consideraciones que nosotros debemos tener, que los mencionados sesgos algorítmicos, ¿no? Que están presentes, y para eso nosotros debemos cuidar de ellos. Y la dimensión superior, que es la gobernanza de inteligencia artificial, que requiere de establecer mecanismos de gobernanza que permitan monitorear y además controlar y regular su desarrollo. Y por lo tanto, continuar con la formación que hacemos. Ahora bien, nosotros en nuestro trabajo hemos ido desarrollando lo que llamamos una guía de uso, que ustedes, el que quiera, también va a poder avanzar a partir de estas indicaciones que yo estoy dando en la clase. eh, Una guía para el uso seguro, ético y responsable son un conjunto de orientaciones sujetas a normativas y recomendaciones específicas. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión mayor que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de evitar reproducir este tipo de situaciones? Fíjense, ¿no? Nosotros decimos, a este tema vamos a volver enseguida, un segundo, ¿eh? Yo quiero que tengamos en cuenta este aspecto, fíjense, que es el de la mayor dimensión, digamos, que tiene la gobernanza de inteligencia artificial en la América Latina y el Caribe, ¿no? Es todo el contenido, el contexto teórico y académico que está detrás de todo este postulado y estas definiciones que yo estoy compartiendo con ustedes, está referido a esta dimensión, ¿sí? Que es la gobernanza. Nosotros hablamos que cuando hay un manejo de datos que no tiene una normativa que respeta el derecho de las personas, nosotros estamos hablando de extractivismo digital, ¿sí? Así como he mencionado yo que el dato es considerado en la economía del mundo, es considerado como eh, el nuevo petróleo.
acá también se observa en los datos un extractivismo de tipo digital que lo que hace es perpetuar relaciones coloniales de saber, porque son los modelos de inteligencia artificial desarrollados por superempresas, superpoderosas empresas, que se resisten a implementar controles sobre datos opacos. La última reunión mundial, a manera de un simposio mundial que se hizo en la India este año, en marzo de este año, lo que ha puesto los líderes de diferentes países del mundo es que este sistema debe estar controlado por los seres humanos desde una perspectiva humanista. La última encíclica papal lo ha mencionado, hace 40 días lo ha escrito el Papa acerca de este tema, ¿sí? La gobernanza ética. Porque al estar controlado por corporaciones, reproduce una visión en sus datos. El principal sesgo que hay es de tipo sesgo cognitivo, se denomina. Sesgo cognitivo está determinado por un factor de poder supranacional, en este caso puede ser del norte global, ya sea Europa o Estados Unidos, y por lo tanto margina saberes locales, regionales, como los de América Latina, los de África, son marginados. Entonces, a eso se le denomina sesgo cognitivo, ¿sí? Por supuesto que eso supone un riesgo que desarrollar, y acá, eh, el otro día, yo no me acuerdo quién hizo de ustedes una presentación que lo hizo mediante Notebook LM, que donde la voz y alguien lo dijo, no me acuerdo quién era, si Laura, alguien dijo, o Alex, que parecía un griego intentando hablar en castellano. Bueno, ese es un sesgo cognitivo dominante, ¿sí? El riesgo es que estamos desarrollando inteligencias artificiales sin las voces locales, pero voces no solo en el sentido de la fonética o de la pronunciación, sino de los saberes. Por eso mis sugerencias, yo los invito a que estos proyectos que ustedes desarrollen lo hagan con acento colombiano, lo hagan desde una perspectiva del saber colombiano, colombiana, porque de esa manera están logrando que el sesgo cognitivo se vaya achicando e imponer los contextos. La inteligencia artificial funciona de manera situada. Por eso es cuando ustedes interactúan con la inteligencia artificial, cuando yo los guío en la interacción, siempre les pido que los sitúen. Estoy en un proyecto, en un seminario académico sobre inteligencia artificial en Colombia, referido. Hay que situarla, porque las IA generativas, las que son más generalistas, son las menos precisas. Cuando ustedes mejor la sitúan, más eficiente es la respuesta y las interacciones con la inteligencia artificial. Por eso nosotros hablamos de inclusión epistémica y justicia cognitiva en una inteligencia artificial a la que nosotros aspiramos y que podría denominarse democrática, aunque no es obligación que así sea, pero hablamos de justicia cognitiva porque las voces de todos los pueblos tienen el mismo valor, ¿sí? Porque existen múltiples formas, no solo de interactuar con la inteligencia artificial, sino de ver el mundo de diferente manera, de actuar en el mundo de diferente manera, de proseguir objetivos a maneras locales, regionales, ¿sí? A eso se le denomina inclusión epistémica y justicia.
eh, y justicia cognitiva porque eh, para evitar la discriminación, ya sea lingüística o de género, a eso le llamamos nosotros justicia cognitiva. Ahora, si nosotros nos fijamos, ¿no? En el origen de este conocimiento, por eso se llama cognitivo, ¿no? Hay un modelo que es extractivista, pero nosotros pretendemos construir un modelo que sea intercultural y que no sea colonial, que sea decolonial, porque tiene que ser pluralista, integrando saberes locales, de pueblos originarios, ¿sí? Mediante un control de la infraestructura, porque no podemos nosotros permitir graciosamente la propiedad centralizada solamente en ciertas empresas. América Latina necesita abordar una soberanía digital y una autonomía tecnológica regional, ¿sí? Porque el enfoque que nosotros hacemos de los algoritmos es de la equidad, de la justicia, ¿sí? Para ir esta primera presentación, para ir redondeándola, nosotros hablamos de 7 principios, pero eso se puede construir más ampliamente, que son la autonomía humana, la inteligencia los principios de la ética el primero de ellos es que no reemplazan la decisión humana. El control humano no se delega. Eh, Deben ser sostenibles por el impacto tanto ambiental como el social, ¿sí? Tiene que ser seguro y robusta para poder evitar los incesantes ataques a sus sistemas, ¿sí? Transparencia y explicabilidad, que ya lo hemos trabajado, la responsabilidad. En todo sistema y proyecto siempre hay un responsable. Y sobre esa función, ese rol, es sobre quien cae la responsabilidad en el manejo de los datos. Y ahí es donde debemos ser claros y criteriosos. Y por una justicia y no discriminación es el otro punto. Bueno, a ver. El punto de la protección y la privacidad en el tramo que nosotros estamos de construcción de nuestro proyecto es el esencial, ¿sí? Porque ustedes van a manejar en su proyecto, ya sea de clientes, de escenarios, de empresas, van a manejar datos. Bueno, yo con algunas cosas internacionales no los quiero desviar mucho más, pero sí quiero recurrir a un uso de la guía que ustedes necesitan hacer. Porque la privacidad es lo que debe protegerse en los sistemas y proyectos, ¿no? Porque hemos dicho que todo dato es la huella que nosotros dejamos, en el mundo digital es la huella que nosotros estamos dejando y que es rastreable, ¿sí? Es porque eso va a integrar a una denominada constelación de datos, ¿sí? Un identificador directo de esos datos pueden ser los nombres, correo electrónico, datos del contacto, un perfil financiero y laboral, ¿sí? Podemos llegar a ingresar salarios, el historial de deudas de esa persona, la huella digital que nosotros dejamos.
todo momento que interactuamos nosotros dejamos una huella digital, no solo en las cookies, que ustedes han visto cuando ustedes acceden a un sitio, les, les avisan que tienen que aceptar las cookies y uno debe hacer un clic. Bueno, aceptar la cookie es aceptar que la huella digital que deja nuestro tráfico en Internet es rastreable. Es decir, la cookie lo que hace es dispara un aviso que nosotros hemos visitado ese sitio y con eso va construyendo nuestro perfil. Y por lo tanto, dejamos un rastro geoespacial. Por eso también cada aplicación le pregunta si aceptamos la georreferencia o nos dicen que si nosotros ponemos a dónde estamos, nos va a ayudar a localizar mejor ciertos requerimientos. ¿Sí? Toda esta constelación de datos, a ver, un segundo, a lo mejor hay alguien que está pidiendo ingresar. Sí, tengo a alguien, Laura. Ahí está, Laura. Perdón si ya has ingresado, Laura, ¿no? Sí. Y a ver, ¿me queda alguien? No, ahí estamos. Estos componentes del dato en nuestra huella digital que forma esta constelación es la que permite construir nuestro perfil. ¿Sí? Y con este perfil construyen información sobre nosotros y ahí donde eh, se sitúa el marco normativo. ¿Qué se hace con esa constelación de datos? ¿Hasta dónde está permitido el manejo y hasta dónde no está permitido? Bueno, nosotros hacemos alguna distinción entre datos personales, ¿no? De datos sensibles. Los dos están sujetos a normativas, nada más que de manera diferenciada. No voy a incurrir en los detalles, ya lo vamos a trabajar un poquito más. Hay, por ejemplo, hay leyes en la Argentina como esta, ya vamos a investigar qué leyes hay ahora en el ejercicio en Colombia. Ahora, nosotros podemos trabajar sin comprometer esos datos, realizando con transparencia y selección de la infraestructura con la infraestructura con la que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, y aquí viene uno de los protocolos, que son, eh, nosotros podemos eliminar directamente el nombre de las personas, por ejemplo, alguien que se llama parecido a mí, Carlos Paz, lo pueden eliminar, ¿no? O puedo poner identificadores como docente, qué sé yo, argentino, identificadores, o si no, puedo ir a una pseudonimización o a una anonimización. Es decir, yo vuelvo anónimo mediante letras o símbolos. El cliente
Carlos, que tiene un número de documento y tiene ese cliente, tendrá una sigla, un número o compuesto con alfanumérico. Esa es la manera que tengo de anonimizar o pseudonimizar. La pseudonimización a veces puede ser, hay técnicas para neutralizarla, pero en general son seguras las de anonimización. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a manejar datos de clientes, debemos ejercer el protocolo de anonimización de sus datos personales. Eh, por eso, por ejemplo, esta es otra técnica que les dejo, en la que se puede hacer. Hay muchas maneras de poder anonimizar los datos. Por eso, luego que se transcriben los datos personales, es responsabilidad de la persona quien almacena esos datos, que en el caso de ustedes van a almacenar datos de clientes, entonces la responsabilidad de ustedes. Y esos clientes la empresa tiene que notificar que sus datos, que los sistemas de inteligencia artificial que están en su proyecto van a trabajar con esos datos. Ustedes tienen la obligación de hacerlo, porque no están cometiendo ningún delito. Y además, al ser informados, ustedes son el resguardo de esos datos, que hay diferentes métodos y técnicas de encriptarlos o de transcurrido un tiempo eliminarlos, ¿sí? Que es la destrucción de la fuente llamada, que es el último paso que se menciona, que se menciona acá. Bueno, vamos a parar unos minutos, ¿sí? Este, y retomamos y vamos a ir en la última parte de la presentación y ya vamos a comenzar a entrar en la tarea que vamos a andar un poco, vamos a rastrear un poco los sistemas en los que nosotros vamos a indagar los marcos normativos y regulatorios. ¿Sí? Nos encontramos en un rato.
Bueno, vamos a retomar. A ver, parece que tengo a alguien. Sí, Juan José Hoyos, pero lo tenía. Se salió. No. Bueno, tengo alguna pregunta, algo para que ustedes quieran saber antes que continuemos. La parte que viene ahora voy a terminar de configurar una dimensión ética, segura, responsable y legal. Si tienen alguna pregunta, así podamos avanzar. Bueno, se preguntarán a lo mejor eh, de qué manera nos involucra, ¿no? Este tratamiento ético, seguro y legal en las aplicaciones de inteligencia artificial. Miren, en lo último que he estado participando, encuentros que se realizan sobre ese tema, hablan de que los rangos de aceptación de las empresas a nivel internacional, uno de los criterios para construir esos rangos de aceptación son el manejo que hacen de sus datos y la responsabilidad del tratamiento de los datos que manejan. Entonces, no es posible ya un proyecto de inteligencia artificial eh, que no tenga en cuenta y que no se proponga la dimensión ética, segura y responsable. Es decir, no es una recomendación, es una obligación en estos momentos en todos los sistemas de inteligencia artificial y sus aplicaciones. El segundo aspecto es que estamos involucrados en el manejo y la gobernanza de datos, la gobernanza especialmente, porque el manejo es subsidiario de la gobernanza. Estamos involucrados porque mediante la delegación cognitiva que nosotros hacemos, delegamos la toma de decisiones en muchísimos aspectos de nuestra vida profesional, social, económica, comercial, de salud. Delegamos el, la toma de decisión y esa delegación tiene un riesgo y un costo, porque de qué manera los modelos de conversacionales de inteligencia artificial con lo que nosotros interactuamos no solo todos los días, sino a cada momento de nuestra vida, de qué manera va construyendo nuestro perfil con nuestros datos, cuál es la configuración que hace de ese perfil de nuestros datos, cuál es el uso que se hace y de qué manera influye en de qué manera influye en nuestro comportamiento. Esta es la dimensión ética que más está afectando y que preocupa y acciona a eh, los organismos internacionales, a los estados, pero responden a una disputa geopolítica global que trasciende, por supuesto, el ámbito de este seminario y los alcances formativos hacia ustedes, pero que al plantearse el tema, yo tengo la obligación de mencionarlo y de señalarlo. Eh, las empresas, tal como las conocemos nosotros, todo tipo de empresa, tal como las conocemos nosotros, son una creación de ese espacio económico denominado
creado por los estados, por los nacientes estados capitalistas hace ya más de 5 siglos, y que propiciaron, mediante ese espacio común que fue el mercado, propiciaron el surgimiento, el fortalecimiento, el apoyo, la promoción de empresas como figuras legales, jurídicas. Ha crecido de manera exponencial el espacio, el mercado